Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues estamos dando inicio a este festejo de 100 Bauhaus desde este coloquio que ha sido nombrado una mirada revisionista desde el arte digital. Y bueno, este evento que ya teníamos en mente desde hace bastante tiempo, por fin ha logrado concretarse y llegó el día de celebrarlo, ¿no? Hemos pasado una serie de avatares, quizá no tan dolorosos como los que Gropius sufrió cuando fue este periodo de gestación de esta escuela alemana, pero bueno, también hemos sido atravesados por circunstancias políticas que nos detuvieron en una huelga larga y que ese fue uno de los grandes motivos para prolongar, incluso posponer el evento, pues toda vez que ya estaba organizado desde prácticamente el año pasado, ¿no? De tal manera pues que por fin estamos aquí y bueno, tendremos 3 días de conversaciones interesantes con diferentes especialistas que desde la mirada que proponemos revisionista del arte digital revisaremos a la Bauhaus de tal manera que no se trata de hacer una lectura tradicional histórica, pues haciendo quizá halagos al granito que es la Bauhaus. Habrá diferentes perspectivas porque tendrá sus detractores, ¿no? Como toda postura institucional e ideológica que tiene la escuela, pues bueno, habrá quienes la consideren el granito del arte y del diseño en el siglo XX, pero también pues tendrán sus detractores. Independientemente de eso, bueno, pues las miradas siempre son bien recibidas, en tanto que tengan esta proposición de hacernos mirar de otra manera, no a esta escuela alemana. Y en este sentido, entonces, pues todas las discusiones van encaminadas a la Bauhaus, pero en las contribuciones que ha tenido esta escuela o que nosotros leemos en términos retrospectivos hacia una serie de aportaciones serias que encontramos hoy con el arte digital. Pero quizá para dar inicio a este día en el que inauguramos, sea prudente detenernos un poquitín y sí que hacer una revisión en lo que implica esta escuela y pues qué mejor que el doctor Aaron Caballero, colega de Coajimalpa, de Coajimalpa, pues quien es un interesado en el tema, que ha dedicado mucho tiempo a estudiar a esta escuela y que es quizá uno de los principales protagonistas en los festejos de esta escuela alemana, quien inició incluso de manera inquieta y tratando de concretar los festejos de la Bauhaus desde el año pasado con Bauhaus y con la escuela de Ulm, ¿no? Y bueno, está por supuesto invitadísimo a inaugurar este día con los primeros días de discusiones junto con la doctora Mónica Benítez, colega de Guatemala, y con la artista visual Ana Muñoz, quien también tiene una instancia interesantísima desde estas perspectivas. Entonces, pues bueno, será prudente dar inicio con la conferencia del doctor Aaron Caballero, con la conferencia inaugural, y bueno, presentarlo, que aunque pues es un amigo y colega, pues también hace falta la parte formal y protocolaria de estos eventos, ¿no? Bueno, pues Aaron es un arquitecto formado en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, es doctor en Teoría e Historia de la Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Actualmente es profesor investigador en Coajimalpa, en el Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, dentro de la línea de diseño y modernidad. Pertenece al cuerpo académico de evaluación del diseño centrado en el usuario y pues bueno, ha impartido clases en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, en la Universidad
Universidad del Claustro de Sor Juana. Es autor del libro Universalidad, Intencionalidad, Instrumentalidad, Caracterizaciones en la Arquitectura de la Modernidad, editado en la UAM en 2015, y de capítulos del libro donde se destaca la experiencia que sabe por la Universidad de Sevilla en el 2011, la Ciudad Indecible del Agua por la Universidad de Granada en el 2016, y preliminares sobre afformance convenientes al diseño en 2018. Ha presentado trabajos de investigación en ciudades como Barcelona, Madrid, Coruña, Oviedo, Sevilla, Cádiz, Granada, Pamplona, Buenos Aires y Concepción. Los temas que definen su trabajo son la caracterización de la modernidad a partir de los objetos producidos por la arquitectura del diseño bajo una consideración filosófica. Bueno, pues sin más preámbulo damos inicio a estos festejos con la conferencia del doctor Arón y cedo la palabra para escuchar. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Antes de empezar, me gustaría agradecer, en concreto a Claudia por sumarse a este proyecto, un proyecto que legítimamente tiene muchísimo sentido formularlo, no solo por los 100 años que se conmemoran, sino en especial porque un suceso, no solo una escuela, como un suceso como es la Bauhaus, a 100 años de haber sido inaugurada, necesita indudablemente una reflexión y a profundidad, ¿no? No es tanto una celebración como una conmemoración, es decir, una revisión que se haga de ello a 100 años de que algo así ocurrió, ¿no? Y sucedió. Y Claudia estuvo dispuesta, desde que se lo comenté por primera vez, hace alrededor de como 2 años, y le pareció un proyecto importante a realizar, incluso desde donde ella está trabajando actualmente. Quiero agradecer también en especial a Mónica Benítez, porque también ha participado de manera entusiasta en esta última parte de esta conmemoración, que creo por todos los entusiastas participantes cierra toda esta efeméride que estamos queriendo revisar con una serie de eventos organizados de manera conjunta entre toda la UAM, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, me gustaría ya iniciar con el trabajo que vengo a presentarles, que creí necesario enfocarlo a tratar de esclarecer cuál puede ser la aportación del Bauhaus al arte digital, ¿no? Me parece ahora mismo, por dar solo algunos esbozos introductorios, que la principal característica que manifiesta la Bauhaus en todas las labores que lleva a cabo, en todas las reflexiones que lleva a cabo y en todas sus propuestas, en concreto plásticas, que lleva a cabo, es esta característica de poder sintetizar una reflexión a una mínima expresión que permita entonces ser transmitida, ¿no? Que permita ante todo establecer unidades perfectamente combinables, perfectamente transmitibles. Ahora mismo hablando desde un punto de vista formal, que permitan entonces reconstruir tanto el arte como una obra de arte, ¿no? Creo que esa es de las principales reflexiones que este trabajo que vengo a presentarles hará, ¿no? Entendiendo precisamente que el arte digital se fundamenta, entre otras cosas, bajo los principios que la computación procura, ¿no? Bueno, entonces daré inicio a esto, ¿no? El trabajo que vengo a presentar
ya como última aclaración, es ante todo un trabajo histórico y situacionista, ¿no? Es decir, tratar de entender de dónde provienen estas prácticas del Bauhaus, que en realidad son empujadas por todo lo que está viviendo Alemania durante esa época y acaso toda Europa también durante esos momentos, ¿no? En el periodo precisamente de tres guerras y en concreto después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, el título del trabajo es La Staatliches Bauhaus, o El despertar de un escrúpulo acallado. Situar la Bauhaus no solo en el contexto del que surge, sino acaso y sobre todo en el ánimo del que es consecuencia, resulta una labor poco frecuente entre quienes estudian el fenómeno que representa. En especial ahora que se cumplen 100 años de las incidencias que a lo largo de ese tiempo ha tenido en la práctica del arte, la arquitectura y el diseño, así como sus consecuentes repercusiones al interior de la vida cultural, tanto como de la cotidiana. De la Bauhaus, por ejemplo, poco se dice sobre el hecho de que surge en 1919 como un proyecto financiado por el Estado de Turingia cuando se funda en Weimar, que posteriormente pasa a ser una institución municipal en 1925 cuando muda su sede a Dessau y que en 1932 termina siendo una escuela privada, sufragada prácticamente por su último director, Mies van der Rohe, para acabar sus días en Berlín. Abordarla así sería estudiarlas más como un proyecto de Estado, acaso social y público, que es donde descansa la legitimación de una nación, lo que desplazaría el eje que vertebra un estudio como ese lejos de la propia escuela, pero tomando como elemento de contraste el progresismo y la autonomía en que frecuentemente se le piensa y se le publicita a la Bauhaus. Abordarla así resultaría en una discusión que trata de exponer la condición dialéctica que forja a la Bauhaus, debido a que son los regímenes gubernamentales quienes la promueven, pero al mismo tiempo la acorralan, retirándole los recursos que le destinan hasta llevarla a su disolución en 1933, precisamente por ese progresismo que la distingue y con el que presuntamente la nueva nación alemana pretendía ser fundada. Por otro lado, en algunos estudios recientes que abordan la escuela en cuestión desde la historia del arte, la piensan como el resultado de un proceso de transformación de las bellas artes que en Europa viene gestándose ya desde el siglo XIX en algunas otras escuelas del Reino Unido, como por ejemplo la Government School of Design, fundada en 1837, y la Guildhall School of Handicraft de 1888, ambas en Londres, o la Escuela de Glasgow en Escocia de 1870, por citar solo algunas. Una puntualización como esa corre el riesgo de reducir la escuela germana a una institución que se concreta egresar expertos en la práctica del arte bajo una consideración puramente aplicada, siendo que, por la vigencia de sus conceptos y conclusiones hasta de corte social, la reflexión obliga a considerar el proceso de transformación del arte de forma más compleja, que no se reduce a una plástica resultante de la variedad y genialidad de sus actores, sino que se amplía en todo caso a las incidencias contexto-temporales que actúan en ellos y que dan como consecuencia la proposición de sus expresiones formales o de procesos creativos en condiciones propicias para ello. La industrialización, la automatización y la experimentación con nuevos materiales también es un parámetro de medición frecuente para referirse a la Bauhaus como visionaria e innovadora, por la conjugación que hizo de condiciones como esas y que incidieron en la transformación de procesos creativos del arte, la arquitectura y el diseño que a la fecha permanecen vigentes en sus prácticas. Una reflexión como esa, aunque cierta, exhibe, sin embargo, ciertos límites en la forma de considerar la Bauhaus, ya que, por un lado, supedita sus aportaciones a la contingencia de las ocurrencias geniales y particularizadas de unos cuantos,
e ignora el influjo que ejerce un mundo instalado ya en la internacionalización desde las primeras décadas del siglo XX, lo que también actúa en el proceso de subjetivación de los genios. El objetivo que persiguen todos estos ejemplos es destacar que la Staatliches Bauhaus, término que alude a su condición estatal, es el efecto de un cambio radical que el mundo occidental está viviendo y que, en el caso concreto de Alemania, transita por la democratización de sus sociedades al tiempo que se conjuga con la configuración de una nación moderna, que, entre otros fundamentos, adopta la estructura económica que impone la industrialización, a saber, las relaciones contractuales entre un patrón y sus obreros, situación prevista ya por Marx en 1857 dentro de sus reflexiones rotuladas como el capital. En suma, los señalamientos que se harán a continuación proponen hacer una revisión de la Bauhaus desde dos aspectos fundamentales. Por un lado, como un crisol donde las transformaciones expresivas, formales y plásticas de un arte que en prácticamente toda Europa está dejando de serlo en el sentido más clásico del término, y que es consecuencia en gran medida de aplicar los principios de serialidad y utilidad que estructuran la industria, con la intención de ocupar el lugar social que le corresponde en medio de una transformación política y social que atraviesa Alemania como nación. Y por otro lado, la Bauhaus como efecto de un proceso de industrialización de la nación donde se fragua y que es entendido como fundamento económico de cohesión política y social, con la consecuente transformación en los modos laborales que pasan de ser gremiales a ser asalariados, intentando atender así las exigencias de un proceso como ese. Todo ello con la intención, como se advertía desde el inicio, de comprender la mítica Bauhaus menos como una quimera que deriva de un designio divino insuflado por grandes mentes y más como una postura revolucionaria que consecuentemente busca ocupar un lugar bajo la forma incluso de cuerpo político delante de la nueva configuración social que acusa ya el mundo en los inicios del siglo XX. ¿Acaso de ahí su permanencia a 100 años de fundada y el escrúpulo que en voz baja subyace al interior de sus prácticas? Transformación plástica. El ejercicio que propone esta exposición sugiere metodológicamente hacer a un lado la idea de que la Bauhaus, fundada en 1919 y clausurada en 1933, determinísticamente se supone como el origen y destino de la cultura moderna, asumiéndola como un fenómeno de generación espontánea que sencillamente se representa como la genial ocurrencia de unas cuantas mentes brillantes y que establece un cambio en el curso que sugiere el arte, la arquitectura y el diseño, factible de ser verificado en la actualidad. A cambio, se propone suponer la Bauhaus como el síntoma y el efecto, la concurrencia de una inercia que viene empujando ya desde el siglo anterior con las vanguardias artísticas, siempre que se haga referencia a la transformación del ejercicio y de la plástica en el arte. En lo relativo a estas transformaciones, y que corrientemente se suponen originadas en la Escuela de Weimar, como una postura que adopta el arte a principios del siglo XX, estas en realidad se suman a las profundas dudas que el arte de la academia, a saber, el clásico, está dejando en su lógica de sentido delante de un mundo que ya no se configura desde un único punto de referencia. En principio, el arte clásico solo podía ser señalado y avalado por una academia de arte, como es el caso de la Academia Real de Bellas Artes de Düsseldorf, constituida como tal en 1819, coincidentemente 100 años antes de fundarse la Bauhaus, y donde incluso Paul Klee enseñó de 1931 a 1933, y que pretenciosamente ostenta en la entrada de su edificio la frase «Para nuestros estudiantes solo lo mejor», como si exclusivamente un grupo favorecido de alemanes, dignos de ello, fueran privilegiados por el cobijo glorioso que proporciona esta institución distinguida. Una característica que define a academias como esa es la vertebración de sus enseñanzas y prácticas con un aparato teórico que se funda en trabajos como los de Johann Winkelmann, Jakob Burckhardt y Heinrich Wölfflin, que, aunque suizos los dos últimos, sus estudios sobre el clasicismo
sirven igualmente a la Academia Germana como terreno fértil donde hundir las raíces de una práctica silogística en la generación y enseñanza de las bellas artes. La fórmula es sencilla y para ello sirva el siguiente ejemplo. Acudamos al silogismo que todos conocen. Todos los hombres son mortales, que sería la premisa mayor. Sócrates es hombre, premisa menor, y la conclusión sería, por tanto, Sócrates es mortal. Es así que, por ejemplo, la belleza como principio universal hacía las veces de premisa mayor en torno a la cual se elegía un tema para ser desarrollado. En este caso, Ganímedes, que es el copero de los dioses. Este, a su vez, fungía como premisa menor, en donde finalmente la ejecución de la obra operaría tan solo como conclusión de un proceso lógico como ese. Es decir, la escultura que se desarrollaba, en este caso Ganímedes y el águila de Zeus, es tan solo la comprobación de esta premisa mayor, camino de, en realidad, confirmar y reafirmar la belleza. Pues tales eran las prácticas del neoclásico, que entre otras intenciones aspiraban además tornar científica la realización del arte, a objetivarla, precisamente con el establecimiento de una dinámica como esa en academias como la de las Artes de Prusia, fundada en 1694. La respuesta contraria a una postura de esta naturaleza fue el expresionismo alemán y la nueva objetividad, originaria también de Alemania, ambas coexistiendo a inicios de la primera década del siglo XX y aunque contestatarias la una de la otra, en esencia las dos buscaban oponerse al arte de la academia desde la subjetivación o individuación de la realidad, mediante una plástica puramente expresiva y una temática que denunciara la cruenta realidad vivida en las ciudades industriales. Las vanguardias y el impresionismo en Francia, a principios ya de 1800, tenía la misma consigna, nuevamente en relación con el arte generado por las academias. Tal es el caso de lo propuesto por Secante Rodríguez en su ensayo El artista, el científico y el industrial, de 1825, donde señala la fuerza del arte para conseguir una verdadera transformación social, política y económica, siempre que no obedezca a principios universales del arte clásico y en su lugar centre sus esfuerzos de nuevo en la temática y la plástica, desde donde reflexionará sobre la experiencia consciente, acaso cognoscente, que implica el ejercicio del arte. Tales son las intenciones primigenias de la Bauhaus en las manifestaciones plásticas que procuraba, la cual es señalada incluso por los expertos en sus inicios como expresionista y en donde, por ejemplo, el Vorkurs, curso introductorio, impartido a los alumnos recién ingresados, consistía en la realización de ejercicios experienciales, tanto como experimentales, propuestos por Johannes Sitten y Joseph Albers, entre otros. Los ejercicios iban desde meditaciones acompañadas de dietas vegetarianas rigurosas y exaltaciones guturales a manera de oración, hasta la experimentación formal con materiales básicos y cotidianos como la madera, el vidrio o el papel periódico. Todo ello con la intención de retirarse lo más posible, gestual y significativamente, de toda práctica academicista que supeditaba la ejecución a principios universales preestablecidos. Transformaciones políticas y político-sociales. Prácticas como las referidas son los ecos de consignas expresadas originalmente en manifiestos como el de la Secesión Vienesa de 1897, que a la letra dice: hemos arrebatado por fin la divinidad del arte y la arquitectura de la cárcel del arte oficial. La Academia, el Instituto Nacional, la Kunstlehrgenossenschaft, y ahora está con nosotros
en nuestro círculo. Fin de la cita. A la distancia, sus intenciones siguen resonando 21 años más tarde en el manifiesto del November Group de 1918, constituido entre otros por Moholy-Nagy y Walter Gropius. Y a la letra dice: pintores, arquitectos, escultores, vosotros a quienes la burguesía, desde su vanidad, esnovismo y aburrimiento, recompensa con elevadas tarifas por vuestra obra, escuchad. Ese dinero está empapado con el sudor, la sangre y la febril energía de miles de seres humanos pobres y acosados. Esto último es el efecto del que también es consecuencia el Bauhaus y el cual pretende subrayar estas reflexiones. Las transformaciones políticas, sociales, económicas y acaso morales que vive Alemania al procurar un tránsito hacia la conformación de una nación plenamente moderna, como ya se ha mencionado anteriormente. Así, lo primero que llama poderosamente la atención del manifiesto del November Group es el reclamo que hace sobre la tintura con que se estampa el dinero que recompensa un arte al servicio de una élite, y sobre la cual conviene hacer una reconstrucción para comprender la postura que reclama justicia para seres humanos pobres y acosados. En ese sentido, Walter Gropius ve, por un lado, en el Staatliches Bauhaus, casa de construcción estatal, la posibilidad de fundar en realidad una Bauhütte, cabaña de construcción, que eran las casas comunales de obra que durante el medievo, entre los siglos XI y XIV, se asentaban en torno a la edificación de una catedral y eran pobladas por hombres libres quienes mantenían entre ellos profundos lazos fraternales y de hospitalidad. La libertad a la que se hace referencia aquí es que durante el medievo, como todos saben, los campesinos en concreto jugaban un papel de dependencia y a veces hasta de esclavitud respecto de los señores feudales, y es a ellos a quien le debían los impuestos. En cambio, todos los gremios de profesiones como los canteros, los ebanistas o los herreros eran gente libre en el sentido que ofrecían sus servicios y no se debían a nadie más que a su propio trabajo. Estas casas relativamente provisorias, es decir, la Bauhütte, se organizaban en torno a una gran comunidad, configurada desde el trabajo manual que los diversos gremios ejercían, canteros, herreros, ebanistas. Ello porque tras el fuerte descalabro moral que recibe Gropius al vivir en primera persona los horrores de la guerra, la fundación de una Bauhaus representa la última esperanza de poder reconformar la sociedad alemana que se desmoronaba entre la manipulación del régimen aristócrata que legitimaba su poderío en la guerra y los abusos de los industriales que se enriquecían con la producción a ultranza, alimentada por la explotación de la fuerza de trabajo de los obreros. Una intención como esa aprovecha la inercia de querer promover la pequeña industria de Weimar que se hacía desde el gobierno del duque Alejandro de Sajonia en 1902 y a la que coyunturalmente se suma Gropius tras el ofrecimiento que Henry van den Velde le hace en 1914 de tomar su lugar cuando se le destituye del cargo de fusionar la Escuela Superior de Bellas Artes del Gran Ducado de Sajonia con la Escuela Superior de Artes y Oficio del Gran Ducado de Sajonia también. Y en ello Gropius ve la oportunidad de constituir una nueva sociedad desde la congregación de una comunidad que se integraría con artistas profesionales, contestatarios de la era industrial, que a su vez estarían respaldados desde el Deutscher Verbum, fundado en Alemania en 1907. Atendiendo un planteamiento como este, y teniendo en cuenta que los movimientos artísticos referidos como el expresionismo y la nueva objetividad son mucho más que una renovación de la plástica, la Bauhaus puede ser pensada menos como una importante escuela de arte, arquitectura y diseño, y más como la emergencia clave de un cuerpo político, de acuerdo a lo referido por Hannah Arendt,
que busca ocupar un lugar en la configuración económico-política que manifiesta la Alemania de principios de siglo, desde las nuevas formas de trabajo que la industria exhibe, pero que precisan ser orientadas hacia la justicia y la equidad. Es así que el ejercicio práctico de depurar formas y colores que nace en la Bauhaus, la comprensión de facto que exhiben los nuevos materiales, así como la importancia que tiene la industria en la aparente concepción de un nuevo tipo de arte, son en realidad la búsqueda de una práctica, acaso de una praxis política, como lo sugiere George Lukács, que le otorgue al artista una condición de militante que no de personaje privilegiado, de obrero activista que no de trabajador asalariado. El debate público que se jugaba ya hacia finales de 1800, por un lado, entre una transición democrática que permitiera a las clases emergentes, burgueses e industriales, tomar decisiones políticas tradicionalmente en manos de la aristocracia, y por otro, en la pugna que significaban las relaciones obrero-patrón que alienaba un nuevo orden social, hicieron de la Bauhaus una tribuna fáctica desde la que incidir en tal debate. El arte de la Bauhaus surge en realidad bajo ciertos principios utilitarios de la artesanía, sí con la intención de resignificar el oficio que la procuraba, pero sobre todo con la intención de ocupar libertariamente un lugar en la inminente industrialización. Todo ello bajo el ejercicio, la práctica de encarnar una transformación como esa, de dedicarse no solo a la generación de nuevos edificios, objetos y gráficos eficientes y armónicos, sino a producir hombres nuevos que se dediquen a trabajar fabrilmente por un nuevo estado social. Muchas gracias. Organizando, ¿no?, estos 100 años de la Bauhaus, una mirada revisionista desde el arte digital, y lo que ha sido muy enriquecedor es, por un lado, que el área de estudios en ciencia y tecnología, del cual la doctora Mosqueda es la jefa de área, ha estado generando vínculos con la UAM Coajimalpa, que es nuestra unidad hermana y además que es la más cercana, que además de este seminario se va a tener en la UAM Coajimalpa, que se inaugura el día de mañana, también exposiciones con respecto a la misma temática, en donde también participan alumnos, colectivos. Amor Muñoz, que también participa en la mesa del día de hoy, también tendrá una exposición mostrando el trabajo de producto de su investigación, de estancia de investigación de 3 meses en Dessau, ahí en la Escuela Bauhaus. Y bueno, todo este contexto además va a quedar plasmado, parte de la gente de todo este seminario, también en un monográfico que también se editará dentro de la UAM Lerma, en la revista también. Entonces, digamos que me parece, y felicito a la doctora Claudia Mosqueda y al doctor Aarón de haber hecho todo un espacio, digamos, de reflexión, exposición y de publicación con respecto a esta mirada a los 100 años de Bauhaus, que digamos que me parece muy enriquecedor, ¿no? Bueno, también me parece que la exposición anterior de Aarón, reflexiva y histórica, también queda como muy redonda para preámbulo también de lo que voy a leer en este momento, y que creo que termina muy bien también con la parte como más contemporánea, que Amor nos platicará sobre su espacio en estos 3 meses en Dessau. Y
Bueno, yo básicamente haré como una reflexión y una entrada, ¿no?, hacia la parte introductoria, hacia la obra de Amor Muñoz, tocando algunos puntos fundamentales. La Bauhaus, como bien pudo haber comentado Aarón, es un espacio enorme que nos abrió al mundo contemporáneo, que habló de lo político, de lo artístico, de lo metodológico y tal. Me voy a yo enfocar un poco más en el espacio de amor y la interacción que ella tiene con la Bauhaus, ¿no? Abro primero, ¿no?, con una pequeña introducción sobre la Bauhaus. Después voy a hablar un poquito sobre el taller del tejido, que tiene que ver, de hecho, con la parte fundamental del trabajo de Amor Muñoz. Hablaré un poco de Yucatec, tecnología hecha a manos, materia y memoria, y después terminaré con algunas conclusiones, ¿no? Bueno, mi ponencia en ese sentido se llama Amor Muñoz y la Bauhaus. Inicio entonces con una introducción sobre la Bauhaus, ¿no? La Bauhaus es un proyecto cultural, un método de enseñanza que se gestó entre las dos grandes guerras, en un ambiente en donde las heridas, sobre todo de la primera guerra, estaba todavía a flor de piel, ¿no? Fue una escuela experimental e icónica, cuyo crisol de resultados metodológicos gestó parte de la semilla de la arquitectura, el arte y el diseño gráfico industrial de la modernidad, ¿no? Fue una institución que desarrolló un fecundo método de enseñanza, cuyo espíritu quedó plasmado en libros publicados como testimonio de esos años de la escuela alemana. Fue una escuela viva y adaptable a duras circunstancias políticas y sociales de su entorno. Fue dirigida por 3 arquitectos, como lo comentó Aarón. Primero Walter Gropius en Weimar hace 100 años, posteriormente por Otto Myers en Dessau y finalmente por Mies van der Rohe en Berlín, quien la dirigió hasta su cierre en 1933. Su importancia era reconocida en otras partes del mundo, por lo que una nueva Bauhaus fue erigida en tierra americana para continuar con ese legado, lo que permitió enriquecer esos modos de hacer y ver el mundo a muchos otros países. Laszlo Moholy-Nagy, quien fuera uno de los principales profesores y creadores de la Bauhaus, escribió en 1929 el libro La nueva visión y reseña de un artista, quien escribió y afinó lo que sería el nuevo método Bauhaus en los Estados Unidos. El autor estaba seguro que ese país era, abro comillas, el suelo ideal para nutrir un principio educativo que pugna por lograr una más íntima unión entre el arte, la ciencia y la tecnología. Cierro cita. Su objetivo era continuar con los fines de la educación Bauhaus, que consistía en, abro cita, mantener incólume en los adultos la sinceridad emocional de un niño, la exactitud de la observación, su fantasía y su creatividad. Estos fines explican que el Bauhaus no utiliza un sistema rígido de enseñanza. Maestros y estudiantes en estrecha colaboración inevitablemente hallarán nuevas maneras de manejar los materiales, las herramientas y las máquinas necesarias para sus diseños. Cierro cita. Mi interés es resaltar ciertos métodos de enseñanza, esos nuevos modos de hacer de la escuela Bauhaus, que por su importancia sigue siendo referencia para algunos artistas contemporáneos hoy en día. Se desechó el concepto de escuela y en vez de ello se estableció lo que llamaron una comunidad de trabajo.
El desarrollo de las individualidades de cada alumno era fundamental y era tomado como un cuerpo libre y colectivo, quienes practicaban para la vida misma. Es decir, la idea de individualidad y libertad formaría parte de un colectivo. El primer año era decisivo, como lo comentó Aarón hace un momento. Iniciaba con el hoy ya icónico curso preliminar, diseñado originalmente por el suizo pintor y diseñador Johannes Itten. Duraba 6 meses y funcionaba como un filtro de aceptación para continuar en la Bauhaus. Este curso enseñaba a desaprender lo aprendido escrito en los libros. Se orientaba hacia las experiencias sensoriales, el enriquecimiento de los valores emocionales y el desarrollo de la capacidad mental. Experimentaban con métodos libres, con herramientas y maquinarias de diversos tipos y con distintos materiales: madera, metal, vidrio, plástico. Esta manipulación les permitía descubrir conocimientos profundos de las características de esos materiales y tomar conciencia del volumen y el espacio. Estudiaban las características de los materiales, la composición, la forma, el color. También aprendían fotografía, dibujo, diseños tipográficos y modelado, entre otras cosas. Experimentaban también con sonido y con experiencias de la actividad artesana y el arte. Desarrollaban toda una actividad intelectual a través de una relación más física con los materiales y mucho más emocional. Ahí se ponía a prueba su capacidad personal y establecía su primer contacto con lo que sería su especialización más adelante. Sus dotes creadoras eran encausadas. A través de ejercicios prácticos y, como decía Moholy, y el placer de las experiencias sensoriales, la Bauhaus los conducía a la seguridad de sensación y luego a la creación de objetos que satisfacieran tanto espiritualmente como utilitariamente a la sociedad. Esta escuela entonces se preocuparía por desarrollar cursos no solo para el diseño de un objeto útil, sino que se preocupaban por el desarrollo de la satisfacción emocional y espiritual en el acto de construir y producir. El alumno y el profesor estaban en una íntima colaboración y tenían como preocupación final y directo al público usuario, a la sociedad de su propio entorno. El usuario era el que tenía que comprender ese uso y desarrollo emocional que habían hecho sus creadores. Bauhaus fue toda una cultura en donde se aprendía, experimentaba, enseñaba y se disfrutaba. Había muchas fiestas, era parte de los objetivos Bauhaus. Y se disfrutaba en equipo para desarrollar técnicas y productos en beneficio de la sociedad. El beneficio monetario no era la preocupación ni el fin último ni principal de los proyectos, al menos al principio. Como consecuencia de esos esquemas de trabajo, Bauhaus se convirtió en el punto de convergencia entre lo creativo, el desafío del desarrollo de lo técnico y la responsabilidad social. Se unificó la enseñanza artística, científica y práctica. Se utilizaban herramientas y maquinarias para experimentar con nuevos materiales y generar nuevos métodos de construcción. Abro comillas. Los estudiantes tenían que aprender a afrontar problemas tanto prácticos como espirituales. Moholy Nagy. La intención no era crear artistas individualistas, sino el fin de la escuela con los alumnos era formar hábiles artesanos y diseñadores con conocimiento profundo para ganarse la vida y aportar a la sociedad. Después de ese primer año se contaba con varios talleres opcionales: diseño de objetos,
había otro taller, había un taller que se llamaba diseño de objetos, había otro que se llamaba textiles, se desarrollaba tejido, teñido, moda, el taller del color, donde se hacían murales, decoración y empapelado, el taller de luz, donde había fotografía, cine, efectos lumínicos, diseño publicitario y modelado, donde trabajan con vidrio, arcilla, piedra, plástico, entre otros talleres. Una vez cursados esos talleres y desarrollado proyecto, el alumno se encaminaba a otro objetivo más integral. Se daba, digamos, un diploma después de haber pasado por los talleres y después pasaba a otro nivel, donde todos esos proyectos se agrupaban en torno a un objetivo principal, la arquitectura, en donde también se les enseñaba a los alumnos a los que ellos llamaban aprendices, a tomar cursos diversos en esta especialización, como vivienda, paisajismo, etc. En ese sentido, también se desarrolló dentro de la Bauhaus un espíritu interdisciplinario y colaborativo, ya que superó la división entre los artesanos, los diseñadores, los artistas y los arquitectos, para desarrollar productos conjuntos entre todos los alumnos y profesores y pudieran resolver problemas. El individuo, entonces, como ya había comentado, se desvanecía y debía de ser una entidad productiva más en esa comunidad, ¿no? Aprovechando el conocimiento y el uso de la técnica para el beneficio de todos. Ese nuevo arquitecto Bauhaus tendría que saber, debido a su aprendizaje en el taller, afina Moholy-Nagy, abro paréntesis, que solo la más estrecha colaboración entre el arte, la ciencia y la tecnología puede garantizar una construcción orgánica que cumpla plenamente su cometido, tanto en el sentido físico como sociobiológico. Cierro. 100 años después es posible afirmar que la Bauhaus planteó bases sólidas para pensar el futuro. Se estableció un canon creativo universal y la idea de estándar. No se debe imponer la idea de una obra única ni resaltar la realización individual, sino que debía imperar la creación de lo utilizable comúnmente. Se buscaba evolucionar hacia la idea de lo estándar en el sentido social. Pero lo más importante es que formó una nueva forma de pensar y desarrollar proyectos para construir por y para los otros. Fue todo un proyecto pensado para generar una comunidad de trabajo. Insisto, en vez de escuela, se llamaba comunidad de trabajo, a partir de nuevas formas de imaginar y analizar. La técnica, la ciencia y la tecnología, la interdisciplina, se utilizaba como una herramienta útil de trabajo para el uso y el bien común. Borrar las barreras entre los distintos campos de conocimiento creativo también fue fundamental. El arte y la artesanía, por ejemplo, no tenían distinción. La forma de trabajo de cada taller tenía sus propias características, aunque no permanecía aislado de los otros. Me interesa resaltar una serie de particularidades del taller del tejido antes de entrar al análisis contemporáneo de la obra que me ocupa en este momento, que es la obra de Amor Muñoz. El taller del tejido. Anja Bauhoff documenta cómo la mentalidad de los hombres respecto al papel de las mujeres en la Bauhaus era muy convencional. Esto es importante resaltarlo porque algunas mujeres de la Bauhaus quisieron desarrollar su potencial libremente con diferentes materiales, pero no eran aceptadas en la mayoría de los talleres. Los maestros apelaban a que las mujeres no tenían capacidades suficientes y eran rechazadas veladamente porque no estaban en esos estatutos, ¿no? Hubo excepciones, solo poquitas, en el taller de metalurgia, por ejemplo, o en el teatro, gracias a una lucha constante. Gropius le reservó entonces
y diseñó un taller de tejido bien equipado, abro paréntesis, abro comillas, que además no perjudicaba a la comunidad masculina, cierro comillas. Y de ahí, en donde ellas desarrollaron parte de su enorme potencial dentro de la Bauhaus. Al inicio, el taller contaba con 22 alumnas, a las que se les impedía presentarse al examen oficial, tal y como lo dictaban las normas de la Bauhaus. Esto se corrigió muchos años después, muchos años más tarde en Dessau, gracias a que se ganaron su lugar y prestigio por sus propios méritos, dándoles la acreditación que se les había negado. Gropius la negaba y Gropius después corrigió hasta Dessau, ¿no? Este contexto no fue impedimento para que las mujeres tejedoras desarrollaran sus habilidades creativas y técnicas ahí en el tejido, ¿no? Ahí se estudiaba teóricamente, se experimentaba e investigaba con materiales y conceptos del tejido. Este taller colaboró en casas modelo Bauhaus, introduciendo tejidos en alfombras, gobelinos y en muebles. En 1927, Gunther Schlotz se convirtió en la primera y única mujer profesora de la Bauhaus, que está en la imagen con corbata. Es la que está del lado derecho de la imagen, ¿no? El profesor, como ven, está hasta el fondo, hasta arriba, era un profesor hombre, y Gunther Schlotz fue en 1927 la primera y única mujer que llegó a ser profesora de la Bauhaus. No hubo ninguna otra. Después, la sustituía a Gunther alguna vez alguna otra mujer, pero en realidad ella fue la principal. Quien además elaboró un programa de estudios totalmente nuevo, reestructuró el programa del taller en 2 secciones: la educativa, que formaba personas para el desarrollo de sus habilidades artísticas, y la productiva. Esta última estaba destinada a las tejedoras con experiencia y al desarrollo de un espacio experimental y de investigación de materiales, y en particular al estudio y la creación de telas resistentes y económicas, ciencia, tecnología y arte al servicio de la producción social. Se impartían clases teóricas y prácticas para el conocimiento integral y el desarrollo del conocimiento. Es ahí también donde la célebre Annie Alberts, que está abajo de cuclillas, creó e inventó, producto de su investigación, una tela que reflejaba la luz y al mismo tiempo que amortiguaba el sonido para colocarlo en el teatro, por ejemplo. Gunther Schlotz fue reconocida por su propio trabajo artístico y como la principal impulsora del programa del tejido y maestra de la Bauhaus. Se desarrolló en un entorno muy difícil. Annie Alberts, por otro lado, emigró a los Estados Unidos, en donde pudo desenvolver más libremente su trabajo personal dentro del tejido y se desarrolló como profesora en la célebre escuela Black Mountain College. Publicó varias obras reflexionando intelectualmente sobre su trabajo, lo que permitió tener fama internacional. El taller de tejido fue un espacio en donde las mujeres pudieron desarrollar e investigar con materiales y producir productos novedosos y artísticos. Esta comunidad de trabajo puso en alto esta tarea artesanal como una auténtica labor artística, producto de una investigación profunda. Supieron desarrollar toda una metodología en donde el arte, la ciencia y la tecnología, vuelvo a comentar, se unían en productos económicos para el uso y el bien social. ¿Dónde podemos encontrar esos efectos en el mundo contemporáneo? ¿En dónde derivaron esas nuevas metodologías y experimentaciones al día de hoy? Entro entonces de lleno ahora con el trabajo de Amor Muñoz
en la Bauhaus. Yucatec, proyecto comunitario y colectivo. Yucatec, energía hecha a mano, de la artista mexicana Amor Muñoz, es un proyecto desarrollado en el 2015 en una pequeña comunidad de Yucatán, que tiene como finalidad generar productos híbridos de bajo coste y para el bien de la comunidad. Por un lado, se crean colectivamente obras textiles artesanales, al que se le incorporan elementos tecnológicos diversos para generar un producto socialmente responsable. Todo un producto con metodología del espíritu Bauhaus. En palabra de su propia autora, este proyecto, abro comillas, es un proyecto artístico interdisciplinario y de corte social que busca generar trabajo colectivo para la solución de problemas locales, usando recursos low y high-tech y trabajando con conceptos como tradición, innovación, tecnologías apropiadas, identidad y empoderamiento social. Es un laboratorio de tecnología comunitaria emplazado en la zona henequenera de Yucatán, México. Lo anterior tiene el objetivo de crear una serie de artefactos textiles, fotovoltaicos y objetos lumínicos, mezclando materiales nuevos, hilo conductor, detectores de luz, etcétera, con fibras tradicionales, en este caso el enequén, y utilizando técnicas artesanales como el tenar de cintura. Cierro comillas. Yucatec está diseñado para ser un laboratorio de tejido y experimentación para mujeres en la comunidad maya de Granada, en la cabecera de Maxcanú. Estas mujeres ya tenían conocimiento propio del tejido del enequén. Antes las costureras trabajaban en fábricas textiles de enequén que ahora ya no existe. Al día de hoy, ellas luchan por sobrevivir diseñando y tejiendo hermosos y diversos objetos con esta fibra natural que muy pocos compran. La intención es utilizar el conocimiento técnico de diseño y producción de tejido con este material de la zona maya y combinarlo con la cultura tecnológica contemporánea, digital, artesanía y tecnología en un solo objeto. Este proyecto está conceptualizado para ser una comunidad de trabajo colaborativa y participativa en un sentido doble. Por un lado, la artista Amor Muñoz se retroalimenta y aprende de la técnica milenaria del tejido con la fibra natural de la zona, y por el otro lado, ella enseña y colabora para incorporar elementos tecnológicos digitales para crear productos novedosos que puedan ser más atractivos y útiles para la sociedad. El conocimiento de la electrónica digital se realizó también mediante un taller en donde el artista les explicó a las artesanas los principios básicos para diseñar sus propios circuitos electrónicos y a utilizar elementos digitales, paneles solares, pilas, hilo conductor, resistencias, capacitores, entre otros. De esa manera, ellas incorporan esos nuevos elementos a sus propios diseños. Como resultado de toda esta red productiva inspirada en metodología Bauhaus, que implica la enseñanza, el diseño, la producción e investigación de este taller, se generaron productos valiosos, útiles y económicos, con fibra natural que se produce en la propia comunidad, el enequén, obteniendo lámparas, zapatos con LEDs, por ejemplo, para poder salir en la noche oscura, y paneles solares. A través de esos diseños híbridos de naturaleza, tecnología, los artesanos han desarrollado otras nuevas capacidades para ser creativas. Esta actividad ha abierto nuevas perspectivas y oportunidades económicas a las tejedoras de Yucatán,
ya que se han incorporado nuevos elementos a toda esta cadena de producción interdisciplinaria, colectiva y femenina. Los proyectos colectivos, como los que impulsaba este espíritu Bauhaus, siempre me han parecido fascinantes. Cuando funcionan, deleitan y entusiasman, porque atribuir a varios lo que parece único rompe el hábito individualista. Este proyecto muestra en sus piezas una sabia y delicada fragua de varias mentes femeninas que arrojan y aterrizan conceptos de muy diversa índole y profundidad que tiene que ver con la materialidad, el entorno natural y la cultura. Los proyectos colectivos en ese sentido son una forma particular de hacer las cosas. Lo colectivo permite socializar y compartir conocimiento. La importancia del proceso creativo que se desarrolló en la Bauhaus es para mí fundamental hoy en día, ya que atribuir importancia al proceso por encima del resultado final implica concentrarse en la acción misma de una forma más global, en lugar de orientarse hacia la meta o la ganancia monetaria en forma directa. Lo que intento subrayar es que en términos de logística, estas acciones plantean una forma de intersección con las cosas y los modos de hacer las cosas que desfasan la inercia de nuestra relación cotidiana con los objetos y con lo que hacemos. Es un modo distinto de generar productos que tienen que ver con el intercambio de saberes y circulación de conocimiento. Todo ello permite desarrollar todo un espacio de negociaciones vivas, donde los diferentes actores de la escena convergen en la experimentación de nuevas formas de enseñar, producir e investigar y producir los procesos de negociación que éstas están generando. Los textiles en particular tienen que ver con la memoria y la cultura, involucran actividades que privilegian la esfera de la percepción sensorial y que además movilizan los afectos. Su investigación, producción, exhibición y circulación pone de manifiesto la continuidad de un interés compartido, el mantener abierta la discusión sobre el trabajo colectivo, femenino además en este caso. Es una manera de producción que se genera gracias a la agrupación de mujeres que comparten un mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo colectivo. Voy a introducir con unas breves palabras el proyecto de Amor Muñoz que se llama Materia y Memoria, que desarrolló en Dessau en 2017 a continuación. La artista mexicana Amor Muñoz, también de manera individual, además de colectiva, ha desarrollado obra inspirada en esta icónica escuela. Su proyecto fue seleccionado en el 2017 para desarrollar durante una estancia de 3 meses la propuesta Materia y Memoria en las célebres casas de los maestros en la antigua escuela Bauhaus en Dessau, Alemania, que ya hizo una descripción el doctor Aarón en la ponencia anterior. En este contexto, e inspirada en las icónicas obras textiles de Annie Albers, Muñoz dedicó su tiempo a experimentar y desarrollar su proyecto artístico que combina elementos de la artesanía, la tecnología y los medios tradicionales y sus principios digitales. Durante su proceso de investigación con la materialidad, la artista aprendió a tejer y experimentar con tejidos de hilo metálico de pequeños formatos y con hilos de distintos materiales. Asimismo, desarrolló y construyó un alfabeto basado en lenguaje binario, Cada letra tiene un código, de esa manera el público puede descifrar y entender ese tipo de mensajes.
A partir de ese lenguaje, Amor Muñoz produjo una obra básica, una obra gráfica, con acuarela que expuso en Dessau como parte de este proceso de investigación abierta. Su intención era utilizar este tipo de alfabote posteriormente en el diseño textil. En un momento la artista nos compartirá a detalles estas experiencias. Este tipo de proyectos son un ejemplo de la creación de modelos alternativos de desarrollo tecnológico artístico que se preocupan y señalan la importancia por hacernos responsables como ciudadanos al producir objetos técnicos. Este tipo de proyectos son desarrollados y se han conceptualizado preocupándose por el entorno, el medio ambiente, la utilización de materiales naturales, durables, son participativas, combaten la desigualdad social y ayudan a mejorar la situación de las personas. Espero que estas palabras sirvan de preámbulo y contexto para que Amor Muñoz nos enriquezca con su experiencia. Muchas gracias.